Hola a todos y bienvenidos a nuestro Deep Dive de hoy. ¿Listos para sumergirnos en el mundo de los hábitos? Un tema fascinante. Y que nos impacta a todos, ¿verdad? Ya, Especialmente en nuestra cultura latinoamericana. claro que sí. Hoy vamos a explorar cómo funcionan esos hábitos que a veces nos dominan sin darnos cuenta. Exacto, esos automatismos que rigen nuestras vidas. Y para guiarnos en esta exploración nos basaremos en el libro El poder de los hábitos de Charles Duhigg. Un libro que nos revela la ciencia detrás de la formación de hábitos. Y lo que es más importante, cómo podemos cambiarlos. Cambiar esos hábitos que ya no nos sirven. Para empezar, Duhigg nos presenta un caso que parece sacado de una película. ¿A qué te refieres? La historia de Lisa, una mujer que logró dejar de fumar gracias a un viaje a El Cairo. Dejar de fumar gracias a un viaje. Suena increíble, pero es cierto. Cuéntanos más. Lisa estaba pasando por un momento difícil en su vida y decidió hacer un viaje a Egipto. Un cambio radical de ambiente. Exacto. Y en ese nuevo entorno rodeada de una cultura completamente diferente, Lisa experimentó una especie de ruptura con sus hábitos habituales. Se rompió el ciclo, digamos. Sí. Y sin planearlo, Lisa dejó de fumar durante su viaje. ¿Y qué pasó cuando regresó a su vida normal? Ahí está lo interesante. Al volver, Lisa se dio cuenta de que ya no necesitaba el cigarrillo. ¿Cómo es posible? El viaje al Cairo actuó como una señal Detonante. que interrumpió su bucle de hábito habitual. El famoso bucle del hábito que describe Duhigg. Exacto. Este bucle se compone de 3 elementos: una señal, una rutina y una recompensa. En el caso de Lisa, la señal era el estrés o el aburrimiento. La rutina era fumar un cigarrillo. Y la recompensa, la sensación de alivio o placer que le producía la nicotina. Al cambiar radicalmente su entorno, Lisa rompió ese ciclo. Y al no tener la recompensa esperada, el hábito comenzó a debilitarse. Exactamente. Y con el tiempo, Lisa logró reemplazar la rutina de fumar por otras actividades más saludables. Increíble. Este caso nos muestra que a veces un cambio drástico en nuestro entorno puede ser la clave para romper con un mal hábito. Y también nos enseña la importancia de comprender el bucle del hábito. Si identificamos la señal, la rutina y la recompensa, podemos empezar a modificar nuestros comportamientos. Y hablando de comportamientos, Duhigg también nos presenta el caso de Eugene Pauly, un hombre que a pesar de perder la memoria, conservaba intactos sus hábitos. ¿Cómo es eso posible? Eugene sufría una enfermedad que afectaba su memoria a largo plazo. No podía recordar eventos recientes ni reconocer a personas que había conocido recientemente. Sin embargo, podía realizar tareas cotidianas como preparar el desayuno o pasear por su vecindario sin problemas. ¿Cómo se explica esto? Los estudios revelaron que Eugene había conservado la capacidad de ejecutar hábitos aprendidos a pesar de no recordar cómo los había adquirido. Es decir, su cerebro seguía funcionando en piloto automático. Exactamente. Este caso nos lleva a los ganglios basales, una región del cerebro que actúa como nuestro centro de control de hábitos. Los ganglios basales. Imagínate los ganglios basales como el sistema que nos permite realizar tareas repetitivas sin tener que pensar en cada paso. Como cuando conducimos a casa por la ruta habitual sin darnos cuenta. Exactamente. Los ganglios basales almacenan los patrones de comportamiento que hemos aprendido a lo largo del tiempo. Y los ejecutan de manera automática. Así es, incluso cuando otras áreas del cerebro están en reposo, los ganglios basales siguen funcionando. Fascinante. Entonces tenemos un piloto automático interno que nos guía en muchas de nuestras acciones. Y este piloto automático puede ser muy útil, ya que nos permite ahorrar energía mental. Pero también puede llevarnos a realizar acciones de las que no somos del todo conscientes. Por eso es importante comprender cómo funcionan los hábitos y cómo podemos modificarlos si es necesario. Y hablando de modificar hábitos, Duhigg nos presenta un experimento que realizó con ratas en un laberinto. Ratas en un laberinto. Sí. Este experimento fue clave para comprender cómo se forman los hábitos a nivel neuronal. ¿Cómo se llevó a cabo? Se colocó una rata en un laberinto con un pedazo de chocolate al final. La rata tenía que encontrar el camino hasta el chocolate. Al principio la rata exploraba el laberinto de forma aleatoria, chocando contra las paredes y retrocediendo. Hasta que finalmente encontrara el chocolate. Exacto. Pero a medida que la rata repetía el recorrido, su cerebro iba creando un mapa del laberinto. Y la actividad cerebral se concentraba en los ganglios basales. Con cada repetición, la rata se volvía más eficiente. Ya no necesitaba pensar en cada paso, simplemente seguía el patrón de comportamiento que había aprendido. Y lo más interesante es que la actividad cerebral disminuía a medida que la rata se volvía más experta. Es decir, el hábito se había automatizado. Exactamente. El cerebro ya no necesitaba invertir tanta energía en la tarea. Increíble. Este experimento nos muestra cómo la repetición de una acción crea un camino neuronal. Y este camino se fortalece con cada repetición hasta que se convierte en un hábito automático. Y una vez que el hábito se ha formado, es muy difícil de romper. Por eso es importante ser conscientes de los hábitos que estamos creando. Y elegir aquellos que nos benefician
y nos acercan a la vida que deseamos. Y hablando de elegir hábitos, Duhigg nos explica que la clave del bucle del hábito no es solo la rutina y la recompensa. ¿A qué te refieres? Hay un tercer elemento que juega un papel fundamental, el ansia. Esa anticipación del placer que nos impulsa a repetir un comportamiento. Exacto. No es solo la satisfacción que obtenemos al realizar la acción, sino la expectativa de esa satisfacción lo que nos mantiene enganchados. Piensa en cómo McDonald's crea ambientes estandarizados en todos sus restaurantes. O en cómo las papas fritas están diseñadas para deshacerse la boca, liberando sabor rápidamente. Todo está pensado para generar esa ansia irresistible. Y para que asociemos la marca con una sensación de placer inmediato. Exactamente. Es una estrategia brillante para crear hábitos de consumo. Y que nos lleva a comer más de lo que necesitamos. Sin duda, el marketing ha dominado el arte de manipular el bucle del hábito. Y hablando de marketing, Duhigg nos lleva al mundo de la publicidad con la historia de Pepsodent. Pepsodent, ¿la pasta dental? Sí. ¿Sabías que lavarse los dientes no siempre fue un hábito masivo? No lo había pensado, pero tiene sentido. Fue Claude Hopkins, un genio de la publicidad, quien logró convertirlo en un hábito a través de una estrategia brillante. ¿Qué hizo Hopkins? Identificó una señal simple en la película dental. Esa sensación pegajosa que tenemos en los dientes. Exacto. La vinculó a una recompensa clara, dientes hermosos y una sonrisa radiante. Y para rematar, creó una ansia a través de la sensación de hormigueo de la pasta dental. Esa sensación que en realidad no es esencial para la limpieza se convirtió en el gancho que nos mantiene enganchados al cepillado. Es un ejemplo perfecto de cómo se pueden crear hábitos a través de la manipulación de nuestras señales, rutinas y recompensas. Y que nos lleva a la pregunta, ¿qué pasa cuando queremos cambiar un hábito que ya no nos sirve? Ahí es donde entra la regla de oro de Duhigg. Mantener la señal y la recompensa, pero insertar una nueva rutina. Un ejemplo poderoso es el de Alcohólicos Anónimos. Bill Wilson, su fundador, comprendió que la clave para superar la adicción no era eliminar el deseo por el alcohol, Sino canalizarlo hacia una nueva rutina que ofreciera una recompensa similar. El apoyo de un grupo, la sensación de pertenencia. Exactamente. No solo se trata de cambiar la rutina, sino también la mentalidad. Y aquí entra un factor crucial, la creencia. La gente necesita creer que el cambio es posible. Los rituales de AA, aunque parezcan poco científicos, funcionan porque brindan esa esperanza. Y un nuevo sentido de comunidad. Fascinante cómo un cambio de rutina combinado con la creencia puede transformar vidas. Y esto nos lleva a otro nivel, los hábitos sociales. Los hábitos sociales. Estos patrones de comportamiento que se extienden a comunidades enteras y pueden impulsar grandes cambios. ¿Podrías darnos un ejemplo? Un ejemplo histórico es el movimiento por los derechos civiles en Montgomery. ¿El famoso boicot a los autobuses? Exacto. El acto de Rosa Parks al negarse a ceder su asiento en el autobús no fue un hecho aislado. Fue la chispa que encendió un movimiento social gracias a la fuerza de los hábitos sociales. Duhigg nos explica que la formación de estos hábitos sociales tiene 3 fases. ¿Cuáles son esas fases? Empieza con los lazos fuertes de la amistad. Las personas que nos rodean y en quienes confiamos. Exacto. Luego se expande a través de los lazos débiles de la comunidad. Los conocidos, los vecinos, los compañeros de trabajo. Y finalmente se mantiene gracias a nuevos hábitos que crean un sentimiento de identidad. Como las marchas, las protestas, las reuniones. Exactamente. El boicot a los autobuses no solo fue un acto de protesta, sino la creación de una nueva identidad colectiva. Una identidad basada en la lucha por la igualdad y la justicia. Y esta misma lógica se puede aplicar a otros movimientos sociales. ¿A qué te refieres? El crecimiento de la megaiglesia Saddleback Church liderada por Rick Warren es otro ejemplo del poder de los hábitos sociales. ¿Cómo se relaciona la iglesia de Warren con el movimiento de Montgomery? Warren aplicó los mismos principios, construyó sobre lazos fuertes y débiles y ofreció nuevos hábitos que crearon un sentido de pertenencia y fe, Es decir, los hábitos sociales pueden ser una herramienta poderosa para el cambio. tanto en lo individual como en lo colectivo. Impresionante. Pero también hay que tener en cuenta que los hábitos pueden tener un lado oscuro. Un lado oscuro. Duhigg nos presenta el caso de Angie Bachman, una ama de casa que se convirtió en ludópata. Su historia es un ejemplo de cómo un hábito aparentemente inofensivo puede convertirse en una adicción. Angie comenzó jugando a las máquinas tragamonedas de forma ocasional. Pero poco a poco el juego se fue apoderando de su vida. El casino con sus luces brillantes, la promesa de ganar y las recompensas constantes la fue atrapando en un ciclo del que le resultó muy difícil escapar. Y lo peor es que los casinos conocen a la perfección cómo funciona nuestro cerebro. Utilizan técnicas muy sofisticadas para mantenernos enganchados. Como las máquinas tragamonedas que están programadas para dar casi premios con mayor frecuencia.
Esas pequeñas victorias, aunque en realidad son pérdidas, activan nuestro sistema de recompensa. haciéndonos sentir que estamos a punto de ganar y que debemos seguir jugando. Es una trampa para nuestro cerebro. Y lo que es aún más preocupante es que la exposición constante a este tipo de estímulos puede generar cambios en el cerebro. Volviéndonos más propensos a la adicción. Es decir, nuestro cerebro se adapta a los estímulos que recibe. Y si esos estímulos son constantes e intensos, como los que ofrece un casino, nuestro cerebro puede reconfigurarse. Priorizando la búsqueda de la recompensa por encima de la razón y el control. De hecho, los estudios demuestran que los cerebros de los jugadores compulsivos reaccionan de manera diferente ante las pérdidas. Mientras que un jugador ocasional experimenta una sensación de alerta que le indica que debe parar. El ludópata siente una necesidad imperiosa de seguir jugando para recuperar lo perdido Es como si el cerebro hubiera perdido la capacidad de regularse. y se hubiera entregado al control del hábito. Es una idea aterradora. Y que nos lleva a una pregunta fundamental. ¿Cuánta responsabilidad tenemos sobre nuestros hábitos cuando nuestro propio cerebro parece estar trabajando en nuestra contra? Es un dilema ético que no tiene una respuesta fácil. Por un lado, tenemos la libertad de elegir, de tomar decisiones conscientes sobre nuestros comportamientos. Pero por otro lado, estamos influenciados por una serie de factores biológicos y ambientales que pueden condicionar nuestras elecciones. En el caso de Angie Bachman, su abogado argumentó que no se la podía culpar por sus pérdidas porque actuaba bajo la influencia de una adicción. De un hábito que la dominaba. Es un argumento complejo que plantea un debate sobre la responsabilidad individual versus el poder de las empresas para crear productos que explotan nuestras vulnerabilidades. Y hablando de hábitos que nos dominan. Duhigg nos lleva a un caso aún más extremo, el de Brian Thomas, un hombre que mató a su esposa mientras dormía. Qué fuerte. Su defensa fue que actuó sonámbulo, ¿verdad? Exactamente. Un caso complejo que nos obliga a preguntarnos hasta qué punto somos responsables de nuestros actos si no somos conscientes de lo que hacemos. Claro. Es difícil imaginar cómo alguien puede ser culpable de algo que hizo sin estar despierto. Los expertos en sueño explican que durante el sonambulismo el cerebro entra en una especie de piloto automático, es decir, las áreas responsables del pensamiento racional y la toma de decisiones se apagan. O sea que actuamos guiados por nuestros instintos más básicos, sin filtros, sin razonar. Exactamente. En el caso de Brian Thomas, su hábito de defender a su esposa se activó inconscientemente, llevándolo a atacarla al confundirla con un intruso. Increíble. Es como si nuestro yo consciente se tomara unas vacaciones y dejara al mando a nuestros hábitos más primitivos. Y esto nos lleva a una pregunta fundamental. ¿Somos realmente dueños de nuestros actos o estamos condenados a ser marionetas de nuestros hábitos? Y una pregunta que nos deja con la piel de gallina. ¿Qué nos dice Duhigg al respecto? Duhigg afortunadamente nos ofrece una visión más optimista. Si bien es cierto que los hábitos pueden tener un poder enorme sobre nosotros, también es cierto que podemos aprender a dominarlos. Eso suena alentador. ¿Cómo podemos tomar las riendas de nuestros hábitos y dejar de ser títeres? El primer paso, como hemos visto, es comprender cómo funcionan, identificar la señal, la rutina y la recompensa. Una vez que entendemos esto, podemos empezar a modificarlos de manera consciente. Ya hemos hablado de eso. Identificar la señal, la rutina y la recompensa. Pero ¿cómo se modifica el hábito en sí? ¿Por dónde empezamos? Aquí es donde entra en juego la regla de oro que mencionamos antes. Si queremos cambiar un hábito, debemos mantener la misma señal y la misma recompensa, pero cambiar la rutina. Cambiar la rutina. A ver, dame un ejemplo para que lo entienda mejor. Claro, si tu hábito es comer una galleta cada tarde porque te sientes aburrido y buscas una recompensa dulce, puedes intentar sustituir la galleta por una fruta, una taza de té o una caminata. O sea, encontrar una alternativa que satisfaga la misma necesidad, pero de una forma más saludable. Exacto. Lo importante es encontrar una nueva rutina que te proporcione una sensación de placer similar a la que te da la galleta, pero que sea más beneficiosa para ti. Y no olvidemos la importancia de creer que podemos cambiar, ¿verdad? Como decíamos antes, si creemos que podemos, es mucho más probable que lo logremos. Totalmente. De hecho, Duhigg menciona un estudio en el que se demostró que pacientes que se recuperaban de una cirugía tenían más éxito en incorporar el ejercicio a su rutina si previamente habían escrito un plan detallado de cómo lo harían. O sea que el simple hecho de escribir el plan, de visualizar la nueva rutina, fortalecía su creencia en el cambio. Precisamente. La planificación y la visualización son herramientas muy útiles para fortalecer la creencia y facilitar el cambio de hábitos. Hablando de planificación, ¿te acuerdas del método LATTE que pide a Starbucks para entrenar a sus empleados?
Sí, para manejar situaciones difíciles con los clientes, ¿no? Exactamente. Este método consiste en identificar las señales que podrían desencadenar una reacción negativa, como un cliente enfadado, y tener preparada una rutina específica para responder de manera positiva. Es como tener un guión para momentos de crisis. Una forma de convertir la autodisciplina en un hábito. Así es. Y esta misma lógica se puede aplicar a cualquier área de nuestra vida. Si anticipamos las señales que nos llevan a caer en un mal hábito y tenemos preparada una nueva rutina para afrontar la situación, podremos tomar el control. Tener un plan B para cuando el piloto automático nos quiere llevar por el mal camino. Exactamente. Y hablando de planes, Duhigg nos presenta la idea de los hábitos básicos, esos hábitos fundamentales que al ser cultivados transforman la cultura de una empresa. ¿Recuerdas el caso de Paul O'Neill, el CEO de Alcoa? Sí, el que se enfocó en la seguridad laboral como un hábito básico. Correcto. Su objetivo era crear una cultura en la que la seguridad fuera lo primero. Para ello, implementó una serie de rutinas y sistemas que promovían la prevención de accidentes. Al principio, muchos no lo entendieron, pero con el tiempo se dieron cuenta de que su enfoque estaba transformando la empresa. Exacto. La tasa de accidentes se redujo drásticamente, la productividad aumentó y Alcoa se convirtió en un referente en seguridad laboral. Y lo más importante, al establecer la seguridad como un hábito básico, O'Neill creó una cultura en la que la responsabilidad, la eficiencia y la innovación florecían. O sea que los hábitos básicos son como la base de un edificio. Si la base es sólida, todo lo demás se sostiene. Justamente. Y esta misma lógica se aplica a nuestra vida personal. Si cultivamos hábitos básicos como la disciplina, la gratitud o la empatía, estamos construyendo una base sólida para crecer y ser felices. Una red de seguridad que nos sostiene en los momentos difíciles y nos impulsa hacia adelante en los momentos de calma. Exactamente. Y así como los hábitos pueden transformar empresas y vidas individuales, también pueden ser la fuerza impulsora detrás de movimientos sociales. ¿Te refieres a movimientos como el boicot a los autobuses en Montgomery? Exactamente. El acto de Rosa Parks al negarse a ceder su asiento se convirtió en un símbolo, pero el verdadero motor del cambio fueron los hábitos sociales de la comunidad negra. Claro, fue un acto de valentía que inspiró a toda una comunidad a luchar por sus derechos. Duhigg describe cómo este movimiento social se desarrolló en 3 etapas. Primero, la indignación por el arresto de Parks se propagó rápidamente entre sus amigos y familiares. Claro, por la gente que la quería. Exacto. Luego el movimiento se extendió a través de las iglesias, las escuelas, los grupos sociales. El boicot se convirtió en un acto de resistencia colectiva. Es increíble cómo algo que empieza con un pequeño grupo puede extenderse a toda una comunidad. Y finalmente, para que el movimiento se mantuviera en el tiempo, los líderes como Martin Luther King Jr. supieron dotarlo de nuevos hábitos, de un nuevo sentido de identidad. ¿A qué te refieres con nuevos hábitos? Me refiero a las reuniones, las marchas, los cantos. Todas esas actividades que crearon un sentimiento de pertenencia, de comunidad, de lucha compartida. El boicot dejó de ser una protesta para convertirse en una forma de vida. Es fascinante cómo esos pequeños actos repetidos pueden generar un cambio tan profundo en la sociedad. Y Duhigg nos muestra que este proceso no se limita a los movimientos políticos. Menciona el caso de Rick Warren, un pastor que convirtió una pequeña iglesia en una mega iglesia. Exacto. Warren aplicó los mismos principios que el movimiento de Montgomery. Cultivó los lazos fuertes entre los miembros de su congregación y luego aprovechó los lazos débiles de la comunidad para invitar a más gente. Construyó una comunidad sólida desde adentro hacia afuera. Exactamente. Y para consolidar el crecimiento, Warren ofreció a sus feligreses nuevos hábitos, nuevas rutinas que fortalecieran su fe. Grupos de estudio bíblico, actividades de voluntariado, eventos sociales. Un nuevo sistema de hábitos para la comunidad. Exacto. Como ves, los hábitos, esos pequeños actos que repetimos día a día, pueden tener un impacto enorme en nuestra vida personal, en el éxito de una empresa e incluso en el curso de la historia. Lo importante es que, al comprender cómo funcionan, adquirimos la capacidad de elegir, de tomar control de nuestro destino. Ya no somos simples marionetas de nuestros impulsos, sino arquitectos de nuestro propio futuro. Si queremos cambiar un hábito, podemos hacerlo. Si queremos construir una empresa exitosa, podemos hacerlo. Si queremos transformar el mundo, también podemos hacerlo. Así es. El poder está en nuestras manos, en la capacidad de elegir los hábitos que nos llevarán hacia la vida que deseamos. Y para terminar, ¿qué te parece si dejamos a nuestros oyentes con una pregunta para reflexionar? Me parece una excelente idea. Invítalos a pensar en qué hábitos quieren cultivar en su vida y qué cambios quieren ver en el mundo. Perfecto. A todos nuestros oyentes, los invitamos a empezar hoy mismo a construir el futuro que desean, un hábito a la vez. Gracias por acompañarnos en este Deep Dive.
Hasta la próxima. Es increíble, ¿verdad? Cómo algo tan pequeño como un hábito puede tener un impacto tan grande. Totalmente. En nuestra vida personal, en las empresas, hasta en la historia. Exacto. Y lo más importante es que al entender cómo funcionan, podemos tomar el control. Dejar de ser marionetas de nuestros impulsos y convertirnos en los arquitectos de nuestro futuro. Así es. Si queremos cambiar, podemos hacerlo. Cambiar un hábito, construir una empresa exitosa, hasta transformar el mundo. El poder está en nuestras manos, en la capacidad de elegir los hábitos que nos llevarán a la vida que queremos. Y para terminar, ¿qué te parece si dejamos a nuestros oyentes con una pregunta para reflexionar? Me encanta la idea. ¿Qué piensen? ¿Qué hábitos quieren cultivar? ¿Qué cambios quieren ver en el mundo? Empieza hoy mismo a construir el futuro que deseas, un hábito a la vez. Gracias por acompañarnos en este Deep Dive. Hasta la próxima.